Let's take a look. Let's take a look. Deje mirar un ejemplo más. Una empresa encontró la demanda de que su producto sea d de x igual a la raíz cuadrada de 600, x. Encuentre la función de elasticidad. Voy a seguir adelante y escribir eso de nuevo. Ok, en este problema, debemos encontrar el derivado de esto, que va a requerir la regla de cadena. Así que avancemos y reescribamos esto para que podamos trabajar con él, lo que significa que voy a escribir d de x igual 600, x elevado a la 1,2 potencia. Recuerda que la raíz cuadrada es la misma que la 1,2 potencia, por lo tanto para nuestra función de elasticidad temprana. ¿De acuerdo? El derivado de esto sería lo que 1,2 por 600, x se elevó a la potencia menos 1,2. Recuerda x menos 1 nuestra función de demanda. Y voy a seguir adelante y escribirlo. Utilizando un exponente racional. Ok, ahora no dejé suficiente habitación. Así que voy a seguir adelante y limpiar esto y escribirlo aquí abajo. Ahora, hay varias cosas aquí. Lo primero que aviso, hay un xx menos 1, así que tengo un ax en el numerador. Ahora, este 2 terminaría en el denominador. Y recuerda que si tomé esto, desde que todo se multiplica juntos, si tomé este 600, x levantado a la potencia menos 1,2 y lo movió hacia el denominador, recuerde que va a hacer de este explosivo un 1,2. Por lo tanto, agregaría el exponente aquí, que resultaría en el denominador ser 600, x al primer poder. Ok, vamos adelante y vea de nuevo la parte B. Esta es la respuesta para la parte A. Encuentre la elasticidad al precio X es igual a 98. Así que necesitamos encontrar E de 98. Tenemos 98 hexanewtones el numerador dividido por 2x, ahora 698 sería 502. Y esto va a ser igual a 0.098. De nuevo, esto es muy inelástico. Un incremento en el precio aumentará los ingresos. Por último, queremos encontrar el precio o el valor de X, que los ingresos son máximos. Recuerda que eso cuando la elasticidad es igual a 1. Así que lo que haremos ahora es tomar nuestra función de elasticidad, configurarlo igual a 1 y resolver. Me gusta hacer productos cruzados. Así que voy a escribir esto como 1,1. Lo que significa que si hago mis productos cruzados xx1 es igual a 2 por la cantidad 600, xx1. Distribuya el 2, agrega 2x a ambos lados, divide por 3, x igual 400. El precio de $400 maximizará nuestros ingresos. Así que el precio de $98 es muy bajo. Si queremos maximizar los ingresos. Espero que ayude a explicar la elasticidad de la demanda y algunas de sus aplicaciones. Gracias por sintonizar y que tengas un buen día.